Una empresa sin un equipo no existe. Una empresa es una ilusión. Una empresa está en la cabeza de los empleados, de los clientes y de los inversionistas. O sea, es un papel, un acta constitutiva, pero ¿qué es la empresa? ¿Por qué venimos todos a trabajar a esta oficina? Porque todos compartimos una idea de que esta empresa existe y de que cada quien tiene responsabilidades, pero sin las personas no hay creación, no hay creación de valor de nada. Entonces, sí creo que es igual de importante tener al equipo increíblemente motivado, alineado con la visión, con los valores, con los objetivos y el valor al cliente se va a crear en consecuencia. Si tienes un equipo que no está motivado, se va a deteriorar el valor al cliente y el negocio. Este episodio es presentado por M14 for Education, la plataforma de consultoría en sistemas comerciales y competitividad para negocios que comercializan productos o servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando incrementar la competitividad de tu empresa y mejorar tus resultados comerciales, visita m14.com. Con letras sería mcatorce.com, m14.com, y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado a Jaime Tabachnik, cofundador de Solvento, startup revolucionaria que simplifica los pagos a proveedores logísticos de las empresas y su cadena de suministro. Además de ser graduado del programa MBA de la Universidad Northwestern en Estados Unidos y ser actual director de Kellogg Global Investors Network. Hoy hablaremos de la revolución de la industria del transporte en México y los retos de las empresas familiares. Jaime, bienvenido a Progresivo Podcast. Muchas gracias, Alberto. Oye, pues gracias por abrirnos la puerta de tu empresa, tus oficinas. Tienes un muy buen branding. Me están diciendo que estás en proceso de cambio, pero mínimo lo que tienes aquí está muy pintoresco, está muy amigable. No, pues bienvenidos. Aquí es su casa. Oye, algo que me llamó muchísimo la atención, que quisiera preguntar, ¿por qué querías ser cantante? A ver, no, nunca tomé en serio ser cantante, pero me encanta. Creo que me di cuenta no hace tanto que me encantan las artes en general. Que desde chiquito me educaron pues, pensando que los hombres tenemos que ser buenos en las ciencias, las matemáticas. Desde chiquito yo sabía que tenía que estudiar ingeniería. Y, pero la verdad es que fui dándome cuenta que disfruto muchísimo la creatividad. Disfruto muchísimo, me fascina hoy, soy fanático del arte, soy fanático del teatro, me fascina el cine. Yo creo que uno de mis sueños es algún día producir o dirigir una película o escribir un guión. Pero mi hermana desde chiquita cantó, mi hermana grande. Y yo creo que después de que me cambió la voz, me di cuenta que me salió una voz grave, parecía a mi papá, y me di cuenta que podía imitar bien a Andrea Bocelli. Y entonces, la verdad no me acuerdo cómo, pero empecé a cantar con mi hermana la canción de Vivo por ella de Andrea Bocelli en dueto. Y no, la hemos cantado en cantabares, en bodas y me encanta. O sea, la verdad es que sí, si me preguntas en otra vida, yo creo que fui cantante o actor o algo. O sea, toda esta parte como de entretenimiento y cultura. Sí, como la parte creativa, yo te diría. O sea, he tomado cursos de actuación ¿Eres buen y actor? no, o sea, no creo. Pero la parte, el proceso creativo de un actor, que yo creo que muchos no nos imaginamos lo complejo que es, me parece interesantísimo, me parece complejísimo el poder interpretar emociones, interpretar otro personaje, verdaderamente vivir en la carne de otro personaje. El personaje se me hace interesantísimo y crear personajes como escritor y no solo como actor, sino el que los imagina. O sea, la parte creativa y el proceso creativo es lo que más admiro. Y no me imagino que yo tengo la capacidad, o sea, lo admiro porque no creo que yo tengo la capacidad
que tienen los personajes, los grandes creativos que han existido y que existen hoy, me vuela la cabeza que puedan crear cosas tan espectaculares. Me encanta. Como esta parte de la creación y la estructura del personaje para poder hacerlo diferencial y después poderlo llevar también a la práctica como actor. Sí, o sea, a ver, creatividad desde imaginar un personaje con un contexto, o sea, y mezclar nuestra vida y experiencias personales con fantasía y con experiencias que hemos vivido y con opiniones distintas. O sea, la verdad es que son procesos y creo que la gente más talentosa sí nace con un don muy, muy cañón. Yo creo que con el tiempo he aprendido a apreciarlo más y eso me fascina. Y tal vez por esa admiración es que yo diría, o sea, me encantaría haber sido cantante, escritor o en algún momento en mi vida, aunque no sea y no gane un Oscar, pero escribir una película o actuar en una película que en algún momento salí en un papel chiquito. Pero, ¿Cuál papel? a ver, la hermana de mi exnovia, que hice una muy buena relación con ella, me marcó un día y me dijo, oye Jaime, quiero grabar una película, la iba a grabar en una casa, me acaban de batear y ya no me van a dejar grabar acá, me encantaría grabarla en tu departamento. Te pago 10,000 pesos por grabarla en tu departamento. Y le dije, pero para nada, no me tienes que pagar nada, yo feliz, nada más déjame, uno, estar ahí, que nunca he estado involucrado en la filmación de una película, y dos, quiero salir en la película. Y me dio un papel con un pequeño guión y salió en Cinemex y todo. Se llama La Visita, la dirigió Andrea Mancera. Salió, Ana Mancera, perdón. Salió en pocas salas y fue una película independiente y de bajo presupuesto, pero puedo decir que salí ya en salas de cine. Oye, ¿y qué línea tenías o qué personaje tenías? Muy chiquito, yo era o sea, la película se trataba de una pareja que era la que vivía en mi departamento y la mujer invitaba a una amiga de la infancia a quedarse con ellos y se armaba como un triángulo de amor muy extraño entre la pareja y esta chava. Y una noche que la película se llama La Visita, salía y regresaba a la casa en la noche, traía a alguien con ella que había conocido en el antro y yo era el borracho que se había ligado en el antro. Entonces yo llegaba y me corrían de la casa y muy divertido. Y hablas de esta parte de interpretar, o sea, algo alejado a ti y a tu persona. Sí. ¿Qué sentiste en esa experiencia? A ver, me puse nervioso y yo, o sea, al principio pensé que no iba a hacer, pero cuando me pusieron la cámara y tenía que actuar, me di cuenta que me tenía que echar 3 mezcales. Me eché 3 mezcales, bueno, tenía que interpretar a un borracho, entonces también estaba muy de acuerdo al personaje, pero no, lo disfruté muchísimo. Lo disfruté mucho. ¿Te sentiste esa adrenalina? Mucha adrenalina. No, y la experiencia más divertida fue cuando tomé el curso de actuación. Todos en el curso de actuación fue un curso de 3 días intensivos y todos en el curso eran o actores o directores o productores. Yo era el único que cuando al principio nos presentamos fue como, no, pues yo soy ingeniero civil y vengo aquí por curioso. Y unas semanas después, una de las participantes, que la verdad no crucé muchas palabras con ella, me marca y me dice, oye Jaime, tengo una audición en una cosa que se llama Actor Studio, que es una escuela de actuación en Los Ángeles, y es de parejas de actuación. Con quien iba a salir en la actuación me canceló, y te vi en el curso y creo que lo haces muy bien. Y yo como, ¿qué? Me dice, bueno, ¿te apuntas? Y yo, obvio. Entonces me aprendí, yo cuando me mandó lo que me tenía que aprender, dije, ¿cómo es posible que se aprendan estos monólogos o diálogos? Pero la cosa es que me lo aprendí. Y aparte de eso, tuve que interpretar un personaje con acento escocés en inglés. Y pasarte el cuento corto, pasamos a un teatro, la escena, imagínate un teatro vacío, con una luz iluminándonos a la cara. Y se me durmió un brazo del nervio. Y eso que yo, la verdad es que no me cuesta trabajo pararme y hablar en público, pero ahí
es la vez que más nervioso me he puesto. Se me durmió un brazo. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero lo hice bien. No nos aceptaron. Pero creo que lo hice. O sea, al final no se me olvidaron las palabras. O sea, el chiste es lo intentaste. Sí, sí, sí. Y es una súper experiencia. Después de tener esa sensación, ¿no quisiste caminar tu carrera hacia la actuación? No, porque sé que no soy muy talentoso en esa parte. Nada más disfruto salirme en mi zona de confort. Yo creo que eso es algo que me caracteriza. Me encanta salirme en mi zona de confort y sentirme incómodo, sentir esa adrenalina y ese miedo. Me encanta ponerme en esas situaciones. Digo que en el momento y un segundo antes, si pienso soy un idiota que estoy haciendo acá, pero acabando digo una raya más al tigre. Era más bueno de lo que pensabas. Sí, sí, sí. Oye, y hablas de esta parte de la interpretación de un borracho, de alcohol. Lo quisiera conectar un poquito con la experiencia, la competencia de emprendimiento con Kellogg, con uno de tus amigos, pues donde se acabaron las 2 botellas antes de que los resultaran ganadores. Sí, ese yo creo que es el día más feliz de mi vida. Ok. Estábamos, a ver, y es justo cuando íbamos a empezar Solvento, Pedro, Guillermo y yo, bueno, Billy, decidimos participar. Yo estaba haciendo una maestría en Kellogg Northwestern y había una competencia que también nos enteramos por casualidad, decidimos participar y primero no podíamos creer que pasamos a las semifinales. Luego no podíamos creer que en la final habían como 2 fases y en la final pasamos a la fase final. Y al final pichamos 5 empresas. Había 3 premios, 3 ganadores. El primer lugar se llevaba $160,000, que para nosotros era una locura. Y era un premio, no me acuerdo el segundo lugar y el tercero, pero muy diferente el primero y los segundos lugares. Y estábamos tan nerviosos. Y desde el momento, o sea, ya no había nada que hacer, nada más era esperar los resultados. Entonces, me acuerdo que Pedro o Billy, no me acuerdo quién me dijo, pues hay que servirnos un whisky, nada más, pues es cosa de esperar los resultados. Y nos servimos un whisky. Estábamos tan nerviosos que nos servimos varios whiskies. Era creo que un miércoles. Y llegó el momento en que anunciaron a los ganadores y estaba en vivo una transmisión en YouTube y marcaron y dicen, a ver, ahora le vamos a marcar al ganador. Anunciaron al tercer lugar y al segundo lugar y luego iban a anunciar al primer lugar. Pero habían 3 equipos, o sea, eran 5 los finalistas. Entonces habían anunciado a 2, al tercero y al segundo, entonces no sabíamos si éramos nosotros. Pero de repente marcan por teléfono y dicen, vamos a marcarle al ganador para que en vivo conteste. Y marcan, y pues, por los whiskies, yo no sé dónde había dejado mi teléfono. Entonces, nada más nosotros viendo la tele y viendo, no contestan, no contestan, no contestan. Y nosotros, ¿cómo no contestan? Y dicen, bueno, no nos contestaron, y los ganadores, Solvento. Y nosotros, ¿cómo nos están marcando nosotros? Y digo, ya no contestamos, pero no lo podíamos creer, nos aventamos al piso en casa de Pedro, increíble. ¿Y cómo tú comparas de alguna forma qué similitudes encuentras entre la experiencia y el nervio de estar actuando y de saber que habías ganado el concurso? Nunca había tratado de conectar esas 2 experiencias, pero ahorita que lo dices, creo que al final actuar es justamente personificar a alguien más, ¿no? Y intentar justamente lo complejo de la actuación es transformarte en alguien más, en otra persona con distintas pasado, con distintas cualidades, personalidad, etc. Y yo creo que ese momento fue tan choqueante porque verdaderamente, o sea, el día que ganamos esta competencia, porque no lo esperábamos. Y para nosotros fue pues muy choqueante el que nos convertimos en los ganadores de este concurso y como que recibimos esta validación de que el proyecto y la idea que queríamos construir tenía pies y tenía cabeza y tenía potencial.
Y hay algo que sufrimos mucho los emprendedores, y no creo que solo los emprendedores, creo que en muchas áreas existe el complejo del estafador, en donde te entra un sentimiento de, oye, ¿me lo merezco? ¿O fue mi actuación, mi pitch, o a qué vieron en mí? Como que empiezas a dudar si fue suerte, o sea, como que empiezas a sentirte un poco un fraude. Y eso es, yo creo que a lo largo del tiempo, y creo que como actor, al final del día, pues estás actuando algo que no eres, ¿no? Y estás personificando una persona que no eres. Entonces, muchas veces, yo estoy seguro que a la gran mayoría de los emprendedores nos pasa que nos sentimos actores y nos sentimos que los inversionistas, nuestros colaboradores y la gente que cree en nosotros, muchas veces decimos, oye, pero no sé si soy un gran actor o sea, como que nos cuestionamos dos veces si verdaderamente es tan real la confianza que nos están depositando toda esta gente. Es como, ¿cómo está confiando más en mí que probablemente yo mismo? Sí, 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 sí. No, y creo que es, o sea, yo creo que el sentimiento del actor también es un sentimiento muy incómodo de dejar de ser tú. Porque te tienes que meter en el cuerpo de alguien más. Y creo que, pues en este día, de un día a otro, fue como, oye, pues ganaste un concurso, digo, que hoy lo vemos viendo para atrás, apenas fue un paso pequeño en la historia, pero definitivamente uno de los más importantes porque nos dio muchísima seguridad, pero sí te ayuda mucho a dar el siguiente paso. Sí, que de alguna forma validaste lo que tú ya traías en cuanto no solo proyecto, sino tu propia confianza en ti mismo para el proyecto que estabas haciendo. Sí, 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 sí. Oye, y en esta carrera que yo la consideré y la considero multifacética, porque hoy hablamos de actuación, hablamos de emprendimiento y ahorita nos metemos un poquito más al solvento, pero no siempre fue así. También emprendiste en cadena de gimnasios. ¿En qué momento fue? ¿Por qué te pareció una buena idea hacerlo? ¿Y cómo lo expandiste tan rápido? A ver, la verdad fue mucha suerte. Y yo cada vez me doy cuenta que la suerte es un factor importantísimo en cualquier cosa que hagamos. ¿Y por qué decidimos, Jaco, Ney y yo, que son mis dos socios, empezar un gimnasio CrossFit teníamos 20 años? Pues, literalmente fue porque creo que fue segundo semestre. Conozco a Andrés Morales en una clase de ingeniería civil. Desde el momento que nos conocimos hicimos química. Me dice el primer día que lo conocí, hoy en la tarde voy a ir al CrossFit. Yo, ¿qué es eso? No, un nuevo gimnasio en Tecamachalco, increíblemente. Fui, la pasamos espectacular. Y después de 3 veces que fuimos juntos, la verdad ni me acuerdo cómo salió la conversación, pero oye, o sea, ¿por qué no hacemos uno? ¿Por qué no abrimos uno al lado de la universidad? Los dos, y hoy que ya pasaron 13 años, pues los dos tenemos una genética emprendedora. Los dos tenemos pues estas ganas de hacer negocios. Y se me ocurrió a mí, yo había conocido a Jaco Lustan en la preparatoria, un amigo que siempre había estado muy clavado en el deporte, y le dije a Andrés, oye, tenemos que invitar a Jaco, es el socio ideal y creo que nos vamos a complementar increíble. Entonces lo invitamos, luego dijo, obvio, y abrimos un gimnasio CrossFit al lado del Ibero y una vez más, suerte, nunca habíamos administrado un negocio, nunca habíamos hablado con un abogado, nunca habíamos hablado con un contador, pero el que nosotros nos fuimos a certificar a Miami como instructores, pues hizo que se haga una comunidad y un ambiente espectacular. Nosotros dábamos las clases, entonces sacamos una preventa y antes de abrir el gimnasio ya habíamos recuperado la inversión. O sea, fue una locura.
se llenó, se atascó, habían clases en donde no cabía la gente y demasiado divertido. Los años más divertidos de mi vida, sin duda. Y pues se acercó gente a decir, oigan, hay que abrir más. Esto es una locura, es un éxito. Y pues, entonces muy rápido, con distintos socios, abrimos otros gimnasios. Algunos nada más licenciamos y les vendimos el know-how y la marca, y con otros sí nos asociamos para abrir más gimnasios. En total llegamos a tener 6. Fíjate, ahí hablamos de suerte, pero también hay un tema de preparación. O sea, no cualquiera lo pone, no cualquiera se prepara para poder hacerlo bien y obviamente para que sea un diferenciador. Sí, sí, a ver, creo que tuvimos suerte con el timing. Fuimos, yo creo que el segundo o tercer gimnasio CrossFit en México. Encontramos una buena ubicación y sí, la verdad, le echábamos muchas ganas. O sea, estábamos ahí todo el tiempo. Entonces, el trabajar duro y el estar presente es el primer ingrediente del éxito. Entonces, y eso lo teníamos y a los 20 años, independientemente de que echábamos mucho relajo, pero nos complementábamos bien, nos sentábamos juntos a hacer los horarios de la universidad para ver, oye, a la hora que uno tiene clase, el otro tiene que estar en el negocio, a la hora que el otro tiene clase, el otro tiene que estar en el negocio, si tú te vas de viaje, yo estoy en el negocio, nos cubríamos. Y nos fue increíble hasta que empezamos a dejar de estar presentes, hasta que empezamos a tratar de institucionalizar o contratar administradores, entrenadores, y ahí nos dimos cuenta que el secreto del éxito éramos nosotros, y era el ambiente, la comunidad. Y cuando nos empezamos a salir y cuando empezamos a meter coaches para nosotros ganar tiempo, la cosa empezó a venirse para abajo. Y es donde regularmente el emprendedor es una parte que subestima el hecho de que lo más importante es ganar el tiempo. Cuando tienes el dinero, tienes que ganar el tiempo. En el tiempo, ¿qué estrategias has encontrado diferenciales en cuanto a la operación de los gimnasios? Que obviamente la etapa de institucionalización pues fue la que falló en su momento, pero ¿qué errores crees que cometiste en ese momento que hoy has corregido y te ha ayudado a que puedas crecer solvente? Pues creo que teníamos muy poca estrategia en ese momento. Nos sonó increíble crecer, expandirnos, pero no nos dimos cuenta y creo que era muy obvio que no era un modelo de negocio escalable. Que el negocio era negocio por nosotros, que el negocio al meterle y a incurrir en nuestros gastos iba a perder el atractivo de escalabilidad. También creo que aprendimos que, y esto creo que pasa mucho en los negocios de licenciamiento o franquicias, que una vez que tus socios aprenden el know-how, ya no te necesitan. Y van a sentir que el fee o las regalías o los royalties que te pagan son injustos porque ellos están administrando y llevando toda la operación y toda la friega. Y eso nos pasó con todos. Todos pasó un tiempo, les enseñamos, les ayudamos con todos los proveedores, les ayudamos a entrenarse, pero después de un año nos dijeron, oye, aparte de que su negocio tampoco era tan rentable porque había pasado la curva también de la moda, del CrossFit, llegaron miles y miles de opciones de otros tipos de gimnasios boutique. Entonces, aparte de las utilidades que tenían que pagar unas regalías a nosotros. Entonces, todos nuestros franquiciatarios empezaron a levantar la mano y decir, oye, no nos parece justo, se nos hace muy caro. Entonces, nos dimos cuenta que ya no generábamos valor. Entonces, muchas lecciones muy interesantes. En esta parte que mencionas de franquicias o licenciamientos de marca, el valor principal, en mi perspectiva, es la atracción de ventas para los franquiciatarios o para los licenciados de marca. Realmente, cuando hablas de escalabilidad, más allá de que un negocio local pues es complicado también económicamente el poderlo replicar, ¿eso te empujó para que tus siguientes emprendimientos fueran digitales? No necesariamente, o sea, la verdad es que yo no estoy para nada peleado con los negocios tradicionales, porque hay muchos negocios tradicionales que son escalables. Definitivamente la tecnología y la digitalización pues ayuda a llevar la escalabilidad a otro nivel.
Pero yo a los 23 años y cuando me gradué de la universidad, decido entrar a trabajar con mi papá. Mi papá llevaba muchos años presionándome y rogándome que entre a trabajar con él. Y yo lo quise posponer lo más que pude porque yo sabía que ese era mi destino, que yo iba a terminar trabajando ahí. Y entro a trabajar al negocio familiar y la verdad es que yo, dentro de mí, en el momento que entré, yo pensé que ese ya era mi último cambio profesional. O sea, yo había entrado a ese negocio familiar y iba a desarrollar mi carrera ahí. La verdad es que yo no sabía que iba a tener otro emprendimiento en el futuro. ¿Por qué pensabas que era tu destino? Pues porque crecí con esa idea. Crecí y me implantaron esa idea desde chiquito. Mi papá me ha enseñado todo. Me ha enseñado a trabajar, me ha enseñado a ser responsable, disciplinado. Y mi papá, yo lo vi desde que tengo 5 años crear su negocio desde cero. Y él agarrar su coche, entregar el producto al cliente. Y literalmente, él empezó con una persona más el negocio. Y hoy es un negocio que tiene muchos cientos de personas. Y yo pues, me transmitió eso y era algo que nunca cuestioné. Nunca cuestioné que yo iba a terminar trabajando ahí. Entonces, cuando entro, pues yo dije, pues ya llegué. Y hice una carrera increíble dentro de este negocio porque yo no conocía el mundo de la logística. Yo estudié ingeniería civil y entro y por ser ingeniero, mi papá, que es el comercial más espectacular del mundo y parte del éxito de su negocio es que tiene una habilidad para vender y para desarrollar relaciones muy, muy increíbles, pero el lado operativo de la empresa no lo tenía tan cerca. Y me pide, oye Jaime, métete a ver qué está pasando en la parte operativa. Entonces poco a poco empecé a meterme y desarrollé muchos proyectos con tecnología. Y ahí es cuando empecé a entender lo que es la tecnología aplicada a procesos de empresas, lo que son los softwares, lo que son lo que es la optimización de procesos, lo que es la cadena de suministro a nivel general y pues cómo estas soluciones de software pueden tener un impacto tan profundo al optimizar procesos. Y que muchas veces subestimamos esa etapa y creemos que si somos muy buenos vendiendo, pues la empresa va a tener sus utilidades y va a crecer, pero a veces el estancamiento viene en la gestión de operaciones. Sí, a ver, y yo creo que cualquier empresa que crece rápido tiene que sacrificar orden. O sea, y no me acuerdo quién me platicó esto. Creo que era un triángulo, ¿no? Y creo que solamente se pueden optimizar 2 de 3 cosas. Una es crecimiento, otra es rentabilidad y otra es orden. Puede ser que no. Pero bueno, al final del día, creo que cuando hay un crecimiento agresivo, como la tuvo el negocio de mi papá, muchas veces se sacrifica el orden. Y llegó un momento en que llega la empresa a un momento de más madurez, en donde hay que ordenar la casa, ¿no? Y me encantó haber estado involucrado en ese proceso. Tuve la suerte de trabajar con consultorías y con gente experta en logística, en software, que pues, aprendí muchísimo. Y en esta trayectoria en la empresa familiar, ¿cómo fue evolucionando la relación con tu papá? Muy interesante. Al principio, pues, había mucha emoción, mucha expectativa. Y yo poco a poco fui ganando protagonismo en el negocio por mi personalidad. Y la verdad es que yo creo que tengo mucho mi papá, pero tenemos personalidades fuertes, donde nos gusta ser escuchados, donde nos gusta opinar. Y pues poco a poco empecé a levantar la mano y a pedir un poco más de protagonismo e influencia. Y justo me acuerdo perfecto que llegó un momento que yo la verdad estaba aburrido. Se presentó una vacante de un gerente de almacén y a los 6 meses yo dije,
Y al principio ni me acuerdo bien, creo que estaba revisando papeles, pero estaba muy aburrido porque no tenía un papel indispensable o que me sentía que estaba influyendo en los resultados del negocio. Entonces levanté la mano y dije, no tengo idea de lo que es manejar un almacén, pero yo quiero. Y me dijeron, ¿estás seguro? Y yo sí. Entonces mi primer verdadera responsabilidad dentro de la empresa fue manejar un almacén. Y ahí pues, tuve que aprender a, uno, manejar un equipo muy grande, más de 40 personas. Dos, pues vivir un caos. Vivir verdaderamente la presión de tener al cliente gritando en el mostrador, de tener a las camionetas esperando y ensuciarme las manos, arremangarme las mangas y ponerme hasta surtir producto. Y fue pues, una experiencia increíble. Y después de un año de estar ahí, el director de operaciones sale, no me acuerdo por qué motivo, y una vez más salir de mi zona de confort y dije yo. Y ahí sí, yo creo que pensaron dos veces y dijeron, oye, pero espérate, esto está cañón, esto sí es una responsabilidad de 30 almacenes a nivel nacional, 50 camiones, 200 entregas diarias. Y yo dije, sí, yo sé que me van a apoyar y a los, no sé, tal vez 25 años me confiaron en mí. Y a partir de ahí fue que empecé a empujar proyectos y cambios que sí estresaron un poco mi relación con mi papá, porque mi impaciencia y mis ganas de protagonismo y de cambio pues generaban fricción, porque pues el negocio llevaba siendo manejado de una forma y había sido exitoso durante más de 20 años y pues yo llegué a incomodar mucho, o sea, con la mejor de las intenciones, pero también tal vez con poca paciencia, tal vez con tal vez un poco arrogancia en ese momento, pero a empujar, empujar e incomodar. Entonces la relación con mi papá sí se fricciona. Sí, Como esto que sí, mencionan de lo hemos hecho así 20 años y ese ha funcionado, ¿por qué lo vamos a cambiar? exacto. Eso lo escuché 40 veces. Pero al final, aunque siempre fue un proceso difícil, al final confiaban en mí y me dejaban hacer inversiones muy importantes en software, en nuevos almacenes para cambiar. Y hubieron momentos en que me dijeron, Jaime, eres un imbécil porque hiciste eso, ya quítalo, tíralo a la basura, pero lo que me hace sentir muy orgulloso es que hoy, que ya pasaron muchos años, las inversiones han dado frutos, todas. Y están muy contentos con eso. Pero sí, mi intensidad, mi impaciencia generaron fricción y sí hicieron que mi relación con mi papá se deteriorara y también que se convirtiera en una relación que estuviera basada solo en negocio y dinero. Y eso fue lo que me empezó a frustrar mucho. O sea, mi relación con mi papá, el único tema de conversación que yo tenía con mi papá era negocio. ¿Y extrañabas tu relación con él antes de entrar a la empresa? Sí, o sea, yo creo que también era un poco pues, romántica mi idea, pero también me imaginaba en un futuro lo que se iba a convertir la relación y me empezaba a preocupar mucho. Porque la calidad de nuestra relación dependía de cómo le iba al negocio. Si el negocio iba bien, estábamos de buenas. Si el negocio no iba muy bien, entre nosotros estábamos de malas. Entonces me empezaba a frustrar a mí muchísimo esa correlación y esa dependencia de que solamente si el negocio va bien y estamos de buenas. Entonces, yo creo que de los dos lados, ¿no? Y será muy intenso el trabajo y la forma de trabajo de mi papá, que hoy la tengo y yo creo que si platicas con personas de Solvento, yo estoy seguro que me describirían como una persona muy intensa. Pues lo aprendí de él. ¿Cómo crees que pudo haber afectado, contribuido tu rol, pero manejando equipos de trabajo? Por ejemplo, esta primera experiencia con 40 personas, siendo intenso en tu forma de trabajar. ¿Te considerabas un buen líder y cómo te convertiste en un buen líder?
A ver, yo creo que tengo todavía mucho que aprender para ser un mejor líder. O sea, no sé si ya soy un buen líder, pero definitivamente he tenido muchas experiencias en donde he tenido que ser líder. Y pues mi primera fue bueno, en el gimnasio, en el CrossFit, y ahí teníamos tal vez, llegamos a tener 2, 3, 4 empleados. Pero mi primera experiencia con un equipo más grande fue en este almacén y creo que fue una experiencia muy importante porque trabajé con personas de clase socioeconómica muy baja, con almacenistas, con choferes de camiones, y pues tuve que tener muchísima empatía, tuve que entender profundamente de dónde vienen, cuáles son sus responsabilidades, sus necesidades, y creo que pues una de las cualidades más importantes de un líder es eso, la empatía. Y yo me agradezco mucho que una de mis primeras experiencias fue trabajar con personas muy humildes que hacen trabajos muy duros, físicamente, muy exigentes al cuerpo y que pues, me obligaron a desarrollar otro tipo de empatía y de repente me tuve que arremangar las mangas y trabajar con ellos, surtir producto, cargar camiones. Y yo creo que algo de lo más importante que aprendí es a liderar con el ejemplo. Al final del día, o sea, un líder que esté dando instrucciones es muy, muy, muy diferentemente respetado que una persona que lidera con acciones. Y desde ahí lo viví a flor de piel. Te hiciste más consciente que también las empresas no solo son para el cliente, sino también son para el equipo de trabajo. Sin duda. O sea, una empresa sin un equipo no existe. Una empresa es una ilusión. Una empresa está en la cabeza de los empleados, de los clientes y de los inversionistas. O sea, es un papel, un acta constitutiva, pero ¿qué es la empresa? ¿Por qué venimos todos a trabajar a esta oficina? Porque todos compartimos una idea de que esta empresa existe y de que cada quien tiene responsabilidades, pero sin las personas no hay creación, no hay creación de valor de nada. Entonces, sí creo que es igual de importante tener al equipo increíblemente motivado, alineado con la visión, con los valores, con los objetivos, y el valor al cliente se va a crear en consecuencia. Si tienes un equipo que no está motivado, se va a deteriorar el valor al cliente y el negocio. Fíjate, me encantó esa cita de la empresa es una ilusión y está en la cabeza de cada uno. Totalmente de acuerdo. Entonces, que no es tangible, es una idea, una empresa. Sí, porque ya ni siquiera los activos, hoy las empresas más fuertes del mundo no se rigen por activos. Sí, sí, es como yo trabajo acá, pues, porque está escrito en un papel, pero es muy curioso. De hecho, la verdad es que la idea no es, la saqué de uno de mis libros que más influyeron en mí, que es Sapiens, de Yuval Noah Harari. Ahí habla de muchos conceptos que viven en nuestra cabeza y que son ideas que por conciencia colectiva existen, como la empresa, como el gobierno, el dinero. Es como qué significan las cosas, porque mucha gente colectivamente piensan que significan algo y una creencia similar, entonces por eso significan eso. Exacto. Oye, qué buen libro, ese lo voy a leer. No, si no lo has leído, Fíjate, y a mí me te lo voy gusta a mucho regalar. esa parte psicológica y del comportamiento, los Es sesgos y espectacular. demás. Oye, muy bien. ¿Cómo se tomó tu papá tu salida de la empresa? Fuerte. Yo tomé la decisión un poco repentinamente, pero porque me di cuenta que a largo plazo yo me iba a deprimir. Porque la relación con mi papá se iba a deteriorar y también porque llegó un momento en donde yo ya no sentía
o sea, yo ya sentía que mi capítulo había terminado y que necesitaba probarme allá afuera. Y tenía un gusanito que me decía que tenía que construir algo, o por lo menos marcar un camino cortando el cordón umbilical con mi papá. Tal vez tiene que ver con orgullo, tal vez tiene que ver con ego, pero tenía ganas de probarme yo y no ser la persona que solucionó su vida por trascender con el negocio de su papá. Y la verdad es que tomé la decisión de salir sin saber bien qué iba a hacer, pero regresando a tu pregunta, mi papá lo tomó muy mal, lo tomó como una traición, como un mal agradecimiento de mi parte por todo el trabajo y todo el sacrificio que él hizo para mí. Y sí, dejamos de hablar un buen rato. Porque la idea inicial era, tú creías que tu capítulo había terminado de buscar otras empresas, otros emprendimientos. Cuando entras ahí, Sí. o sea, de alguna forma el deterioro de la relación con tu papá te pudo, o sea, a lo mejor que cambiara tu idea de lo que iba a ser trabajar en un futuro con él, pudo haber hecho que te desenamoraras de la idea de seguir trabajando ahí. Yo creo que tiene que ver con lo que platicamos al principio. Yo creo que tiene que ver con que me gusta salirme de mi zona de confort y llegó un punto en donde yo estaba, de alguna manera, o por lo menos mi futuro era muy claro. Yo iba a convertirme en el director de la empresa y tenía muchas cosas resueltas. Obviamente con los problemas y grandes problemas y retos que tiene manejar cualquier negocio y con los retos que vienen, pero creo que no era un reto que me emocionaba mucho. Y también tiene que ver mucho el nexo emocional que hay con un padre, que él creó el negocio y que quiere lo mejor para ti, pero quiere educarte. Y sigue queriendo estar involucrado en el negocio operativamente. Entonces, esa convivencia en la operación es complicada. ¿Tú querías ser director? Sí. O sea, yo pensaba en ese momento que quería ser director, pero luego también me di cuenta que si yo era director, iba a ser un director que también iba a tener que rendir cuentas con mi papá. Entonces, y por la personalidad de mi papá, que es aprensivo, iba a ser complicado. Iba a ser complicado emocionalmente. No digo por negocio, pero emocionalmente para mí, la presión de defraudar a mi papá. O sea, no nada más, o sea, mezclar el tema de negocio con el tema emocional y personal y familiar, puede ser una carga emocional muy fuerte. Y ahí no le rendían cuentas a un consejo de administración, o era No directo a tu había, papá. no había. Lo intentamos y platicamos en hacer algunos procesos de institucionalización y tal vez con un proceso de institucionalización claro, tal vez hubiera cambiado, pero ahora hoy he tenido conversaciones con mi papá, yo estoy abiertísimo a regresar de forma estratégica a un consejo y eventualmente en un futuro no tengo cerrada la puerta de regresar, pero hoy, a ver, y quiero ser muy claro, mi compromiso absoluto es con Solvento. Estoy enamorado de este proyecto y hasta que no terminemos de cumplir nuestra misión y nuestra visión acá, pues no voy a pensar en nada más. Pero nadie sabe lo que puede pasar en 10 años. Y me encantaría involucrarme, y se lo he platicado, de una forma estratégica, pero no operativa. ¿Qué retos encontraste en todos estos años de operación, de estructuración de procesos a través de la tecnología? ¿Qué retos tenía y qué retos tiene la industria logística en México? A ver, yo te diría que el reto, la verdad es que los sistemas son muy simples. Obviamente construirlos tiene un grado de complejidad importante. Pero si tú ves un sistema para administrar un almacén, un sistema para administrar transporte, pues no son ciencia nuclear, hacen mucho sentido. El reto está en la administración del cambio y en la adopción. Tenemos una cultura en México en donde hay una resistencia al cambio enorme. Lo que más
más nos costó trabajo fue la administración del cambio y convencer a la gente a hacer las cosas diferentes y a salirse de su zona de confort y adoptar nuevas tecnologías y dejar el papel y empezar a hacer las cosas por celular y la disciplina. O sea, moverle a la gente las cosas. El cambio para la gente puede ser muy, 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 muy incómodo. Entonces, yo te diría que en México, a nivel general, no solamente en la industria logística, pero el cambio, la apertura y la disciplina son un reto gigante. Y sí estamos unos años atrás de otros países como Estados Unidos, y también creo que tenemos una cultura de mucho menos orden, mucho menos disciplina, y en donde siempre vamos a buscar el shortcut, el atajo, para lograrlo. Entonces, cuando implementas un proyecto en donde hay que repetir, probar para crear un hábito y tienes una cultura de impaciencia, de poca disciplina, entonces que las cosas verdaderamente penetren y logres un cambio, es difícil. Tienes que analizar mucho el tema cultural del equipo y eso se puede poner bien complicado. Yo te diría que esa es una. Y a nivel general, en la industria del transporte y logística en México, yo te diría que muy alineado a lo que te estoy diciendo, el problema es que seguimos sin adoptar tecnología y seguimos haciendo muchos de los procesos de forma manual. Seguimos usando Exceles, seguimos... Uno de los problemas que resolvemos en Solvento y que más duelen en la industria es que la prueba de entrega de un servicio de transporte sigue siendo un papel. O sea, y siempre nos reímos pensando en que el hombre ya llegó a la luna desde hace más de 50 años, de que existen drones, de que existe la inteligencia artificial, los nuevos Googles, pero para comprobar que un camión entregó el producto necesitas un papel y que el transportista tiene que devolver el papel con el cliente. Y la verdad es que estas prácticas existen por el abuso del poder de algunos jugadores en la industria y el beneficio que tienen de atrasar y de que estos procesos sean ineficientes. Yo te diría que la penetración de la digitalización es lo más importante. Hoy ya estamos hablando de inteligencia artificial, blockchain, la nube en el transporte. Seguimos en una etapa mucho anterior. Antes de pensar en estas tecnologías, tenemos que digitalizar. Hay muchos procesos que todavía no se digitalizan. Entonces, si no se digitalizan, no podemos pensar en blockchain, no podemos pensar en AI, no podemos pensar en nube. Seguimos en la primera etapa, digitalizar el proceso. Fíjate, con esto que mencionas de las entregas, yo recuerdo recientemente una entrega de una paquetería. Tenía que pagar un porcentaje de aduanas en efectivo. Oye, pues que no tengo efectivo. No te entrego. Ah, pues mañana vengo que tengas efectivo. No, imagínate el control que tienen que tener las empresas con todo el efectivo que manejan los repartidores. Eso se le llaman Cash on Delivery, COD. Y es un reto enorme que tienen todas las paqueteras. Enorme porque los choferes traen una cantidad de dinero en efectivo impresionante. Y no solo de aduanas. Hay una modalidad de entrega hoy de pago en efectivo contra entrega. O sea, tú puedes comprar en Liverpool y pagar en efectivo contra entrega y el chofer tiene que ir a depositar ahora ese dinero a un cajero o a un banco. Y la administración de ese proceso, los riesgos que conlleva que los choferes tengan efectivo, son un reto enorme también. Es increíble. Es increíble. Parece que vamos de retroceso porque algunos de nuestros clientes nos platican que el cash on delivery va incrementando, no disminuyendo como pensaríamos que es lo lógico. ¿Y cuál es el papel? Porque yo veo tres jugadores, por ejemplo, en este caso, ¿no? Veo al repartidor, veo a la empresa y veo al cliente. Sí. Entonces, el repartidor no se quiere adaptar a una tecnología, por ejemplo, para poder hacer el cobro, para poder transformar esa área digital. La empresa no quiere suministrar el software porque realmente estamos hablando, como mencionas, de un software sencillo, no estamos reinventando la rueda, o sea, es algo sencillo con su tiempo de desarrollo, evidentemente, pero de desarrollar para implementar. O estamos hablando que la cultura del cliente es que quiere estar desbancarizado, quiere pagar en efectivo. En este juego de estos tres jugadores,
¿tú dónde vas atribuyendo, dónde está más la bola de cara a que realmente se transforme, por ejemplo, en este caso, esa industria o esa entrega? Pues yo creo que tiene que ver con un tema cultural. Un tema cultural y van muchos años donde pues, las fintechs como Solvento estamos poniendo nuestro granito de arena para bancarizar al país. Pero seguimos teniendo porcentajes muy bajos de bancarización en relación a otros países. Sigue siendo un país donde el negocio informal sigue siendo enorme. Yo creo que más que un tema de raíz de esta relación entre el comerciante, el repartidor y el cliente, yo creo que es un tema más de raíz y cultural de este país. O sea, el gobierno ha intentado de implementar métodos de pago digitales como CODI, como Vemo, y no han funcionado todavía. No han penetrado como en Brasil, que fue una locura lo que lograron con su plataforma de pagos digitales. Han habido muchas startups que han intentado y la verdad es que no se ha movido mucho la aguja. Entonces yo sí creo que tenemos una realidad cultural de mucha resistencia a ese cambio. Tiene que ver con educación. Tiene que ver, creo, con el miedo a Hacienda, el miedo a los impuestos. Sin duda. Y también el miedo a las comisiones. 100%. Donde a mí se me hace increíble, por ejemplo, en Reino Unido, que puedas pagar el metro con American Express, desde tu celular con NFC. Pero aquí no aceptan en un restaurante de lujo American Express porque les cobra más comisión. Exacto. Oye, qué interesante esta parte, pero tú dándote cuenta en estos años de estas áreas de oportunidad de la industria y que entras a transformar una empresa, ¿cómo decides salir de la empresa familiar y ahora transformar la industria del transporte? A ver, yo decido salir, te platico sin saber qué iba a hacer. Gracias a el network que construí por el tiempo que estuve implementando tecnología, implementando procesos y trabajando con consultorías, hice muy buenas relaciones en el mundo de la logística, porque al final del día mi responsabilidad era la cadena de suministro y la logística, y me ofrecen un reto que me emociona mucho, que es dirigir un emprendimiento que estaba enfocado en construir una plataforma digital para crear un marketplace de transporte de carga. O sea, y para darte una analogía sencilla, la visión era construir el Uber del transporte de carga. Hay varios jugadores y ya habían algunos que estaban incursionando en construir este modelo de agregar demanda y capacidad de transporte, de carga. Y estuve un año y medio y aquí es donde aprendí, pues, fue mi maestría en transporte de carga y aprendí los dolores más profundos que tienen. Y me di cuenta que la gran mayoría de los dolores tienen que ver con flujo de dinero y capital de trabajo. Y gracias a eso es que nace la idea de construir Solvento como la solución de estos problemas de capital de trabajo de este sector. ¿Cuáles eran, por ejemplo, los 3 principales problemas que te diste cuenta de la relación entre el flujo de efectivo y el capital de trabajo de las empresas? Varios, pero te doy 3 ejemplos. No me pagan. O sea, yo realmente iba con los clientes a preguntarles, oye, ¿qué es lo que más te duele? No, se tardan mucho en pagar. Segundo, no me dan crédito. Tercero, está muy caro el combustible. No tengo para comprar otro camión. Tengo detenido mi camión y no tengo dinero para comprar las refacciones y ponerlo a jalar otra vez. Entonces, temas relacionados con capital, con financiamiento y con lana para ponerse a generar más ventas. Y Mi hipótesis era que iban a estar más relacionadas con temas operativos, con temas de visibilidad, pero la verdad es que la gran mayoría de los problemas estaban relacionados con flujo de dinero, financiamiento, capital de trabajo. ¿Y qué tan pulverizada estaba la industria? Sigue increíblemente pulverizada. Es una industria sumamente fragmentada, donde más del 95% de las empresas de transporte tienen menos de 5 camiones. Es una locura. Es una industria donde hay un 5% de empresas medianas y grandes, pero el otro 95% son empresas micro y pequeñas.
¿Crees que sea por la falta de barreras de entrada para poder incursionar? Yo creo que es un negocio, pues, que necesita de mucha inversión en capital para operar. O sea, un camión hoy, tal vez nuevo, te cuesta 2, 3 millones de pesos. Uno. Entonces, pues no es fácil ponerse a operar y hay que... es un negocio riesgoso, es un negocio también muy intensivo en capital de trabajo, no solo en CAPEX. Entonces, sí, o sea, eso tiene que ver con la pulverización y también hubieron muchos choferes de empresas, operadores de camión, que fueron comprando camiones. De las primeras empresas que empezaron a mover productos y se empezaron a convertir en permisionarios, hombres camión y empresas pequeñas de transporte. Operadores que le trabajaban al Grupo Modelo, que le trabajaban a Arca Continental, que le trabajaban a los grandes generadores de carga de México y poco a poco se iban haciendo camiones y fueron creando estas pequeñas empresas. Y ahora con este nuevo rol de Solvento, ¿qué retos tenías? Obviamente, al nacer como una fintech, recurriste a fondos de inversión, aceleradoras. ¿Cuál fue tu proceso para poder hacer crecer la empresa y darle visibilidad? Pues mira, la verdad, mucho ha sido suerte y que nos hemos tropezado en oportunidades. Como iniciamos la conversación, ganamos la competencia en Kellogg y después de ganarla nos llamaron muchos fondos de Venture Capital y levantamos una ronda de Venture Capital sin tampoco entender muy bien el mundo de Venture Capital. Entonces, a partir de ahí, pues apretamos el acelerador para escalar y hemos levantado 2 rondas más de Venture Capital y ese es el camino que hemos recorrido. Entonces, tampoco te diría que nos sentamos en una mesa a decir, oye, ¿cuáles son nuestras alternativas? Levantamos Venture Capital o nos seguimos con fondo propio, levantamos dinero de Friends and Family. Fue un poco la inercia que nos llevó por este camino. Y esta parte del levantamiento de capital para tu industria, ¿va a la parte de mercadotecnia, va a la parte de desarrollo de producto o a qué parte va destinado a nivel general para poder realmente maximizar el producto y pues obviamente las expectativas de los fondos? Mira, yo te diría que la principal inversión va a producto y tecnología. Estamos construyendo muchísima tecnología y un producto muy avanzado, impulsado por inteligencia artificial y muy complejo para verdaderamente transformar la forma que se hacen pagos en la industria del transporte y ayudar a los transportistas a que puedan recibir sus pagos en el momento en el que entregan. Y para esto también tenemos productos de crédito embebidos en esta solución. Y para ofrecer productos de crédito, estructuramos una línea de crédito en donde también tenemos que dedicar parte del capital que hemos levantado para utilizar esa línea de crédito. Entonces, principales uso del capital que hemos levantado, producto y tecnología. En segundo lugar, el desbloqueo de nuestra línea de crédito y también marketing y crecimiento. Esto que mencionas me parece curioso, la línea de crédito. ¿Empezarían a operar de alguna forma solamente con tasas de interés y, o sea, por ahí va el impulso a las líneas de crédito o por dónde va esa línea? Sí, a ver, nosotros arrancamos con la visión y en el entendimiento de que las empresas de transporte en México necesitan financiamiento y necesitan dinero y necesitan capital de trabajo para crecer. Entonces, la línea de crédito estructurada nos sirve para poderle ofrecer a los transportistas el poder acceder a sus pagos de forma adelantada. Y esto a nivel producto lo estructuramos como un crédito a nuestro cliente. Es un adelanto de pago, un cash advance, que en el momento que le pagan a nuestro cliente nosotros cobramos, pero para poder escalar ese producto tuvimos que estructurar una línea de crédito, que es lo que nos permite ser mucho más eficientes con nuestro capital y nuestro equity, porque pues, no nos alcanzaría para los niveles de escala que queremos alcanzar. Entonces, también eso le pone una complejidad muy interesante y ha sido un aprendizaje impresionante el conocer del mundo de los mercados de capital. Sí, realmente porque empiezas a incursionar como una financiera para el sector del transporte. No, literal, tuvimos que convertirnos en una SOFOM porque empezamos a prestar dinero y parte de nuestra solución es prestar dinero. Entonces somos una SOFOM, tenemos que cumplir con regulaciones de la Conducef, de la CNBV y tiene todo un mundo de complejidades prestar dinero.
Sí, porque luego si volvemos a la simplicidad cultural que hablamos al inicio de México, pues oye, pues me prestaron $10 millones, pues voy a poder a prestar dinero a tal interés, Exacto. como caiga y ok. Oye, Jaime, pues estamos llegando al final de la charla. Me gustaría preguntarte en todos estos años, no solo de trayectoria profesional, de actuación, de varias cosas, ¿con qué lección te quedas que te ha ayudado a convertirte en la persona que eres hoy? Yo creo que hay que atreverse a todo. Hay que probar pero más importante, o igual de importante, hay que trabajar duro. O sea, yo no creo en los atajos. Yo creo que sí hay gente que tiene mucha pues suerte de encontrar un lingote de oro, pero yo creo que no hay nada más satisfactorio que el progreso y no hay nada que nos hace más feliz que ir avanzando poco a poco y poco a poco, y eso se logra con trabajo. Y no solo en la vida profesional, en lo personal, en la vida, en la parte creativa, en todo. O sea, cuando queremos llegar del punto A al punto B en un segundo, yo creo que no sabe tan rico como el progreso paulatino. De hecho, hay un autor que se te lo voy a deber porque soy malo para recordar Ajá. libros, que menciona que la felicidad es esta lista de tareas que vamos cumpliendo poco a poco, que nos da esta sensación de avance día con día, y la sensación de que lo tachamos y lo logramos nos da este pico de dopamina que le llamamos felicidad. 100%. Yo con eso coincido. Yo no llevo una lista, me falta a mí un poco de estructura y eso es algo que puedo mejorar, pero sin duda el voltear para atrás y darte cuenta cómo vas avanzando es increíble. Y vas avanzando en calidad de vida, en la profundidad de las amistades que tienes, en los diferentes objetivos que te pones a la vida, en la relación con tus padres, en la relación con tu pareja. O sea, ese es el chiste. Yo creo que de la vida hay de ir avanzando, pero poco a poco, sin justamente ganarle esa impaciencia que muchas veces es difícil. Oye, pues te agradezco muchísimo el tiempo que nos abre las puertas de tus oficinas. ¿Cómo pueden encontrarte las personas, principalmente en LinkedIn y el sitio web de Solvento, para que puedan ir a ver qué soluciones están dando al mercado de transporte? LinkedIn, Jaime Tabachnik y Solvento, y si no me equivoco, nuestro Twitter es Solvento-MX, y pues yo encantado de platicar. Pues muchas gracias para que vayan a seguirte y a ver los proyectos que están haciendo, porque creo fielmente que la digitalización y la transformación de las industrias pues realmente termina siendo el futuro. No desaparecen los puestos de trabajo, creo que solo evolucionan. 100%. No, pues gracias a ti. Lo disfruté muchísimo. Qué padre conversación. Y recuerden pues, que todo avance es progreso. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.